Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. Por mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Paz, gracia y misericordia a todos los santos que están en estas clases, que les interesa construir su ser. Esto no es solamente para las personas que tenemos ese llamado, sino también para cualquier persona que quiera escuchar estos audios, estos videos. Bueno, esta palabra que acabé de leer la habla el Señor Salvador según el Evangelio, según el apóstol Marcos, para que la lean y nos afirmemos en ese don, en ese llamado que tenemos cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante, y de pronto ustedes me van a preguntar, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Y sí tiene que ver mucho, y vamos a ver por qué. Vamos a hablar de la idealización y sus afectaciones. Cuando nosotros hablamos de idealizar, podemos idealizar una persona, una situación, una circunstancia, podemos idealizar a nosotros mismos, esperar algo, ¿cierto? Entonces veamos que de pronto cuando nosotros tomamos alguna carrera, una de las personas que más es crítica consigo misma y más en cierta forma se juzga y se da duro, somos nosotros mismos. Entonces la idealización va orientada a unos ciertos puntos que quiero mencionar a continuación. La idealización, ¿qué es? Sencillamente es tener un mayor concepto de algo, sea una persona, un objeto, ¿sí? De cualquier situación en la que yo me encuentre. Entonces tengo unas más altas expectativas de eso. La idealización no la vemos como los sueños que yo tengo, entonces yo sueño y me idealizo, ¿cierto? En un futuro como siendo una gran conferencista, un gran pastor, una gran evangelista que haya ganado muchas personas para la gloria del Señor. Esos son sueños. Entonces la parte de idealización es aquello que yo veo que es inalcanzable y que es superior a mí y que nunca pienso en mi consciente llegar a ese punto. Entonces yo quiero mirar según en el apóstol Juan, en el Evangelio del apóstol Juan, donde dice el Señor en el capítulo 14, 12, dice y quiero referirme a esta palabra, quiero hacer énfasis en esta palabra, de dónde nace esa idealización y por qué mi padre me estaba mostrando eso y que quiero compartir hoy con ustedes. Basados en esta palabra del Señor Salvador, en el capítulo 14, 12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Entonces yo me analizaba esta palabra y muchas veces nosotros vemos al Señor Salvador, al Padre Eterno, a esos apóstoles, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, que trabajó tanto para el Señor, y a veces uno los ve como allá, ellos están allá arriba y yo siento que como que no voy a poder llegar allá. Pueda que eso no te pase, pero para las personas que de pronto en algún momento nos pasó, y yo creo que mi padre me confrontó y me mostró esa palabra, él me está diciendo, y mi Señor Salvador me dice: tú puedes ser más grande que yo, no me idealices. Muchas veces tenemos el concepto del Padre de que y tú puedes hablar con muchas personas, y entonces para la persona, entonces Dios es bueno, Dios es amor, Dios nunca va a hacer algo malo, Dios, ¿sí? Él nunca se enoja, por ejemplo. Y los que conocemos, y sé que si tú estás viendo estas clases, sé que tienes un conocimiento de la palabra, y en ninguna parte nuestro Padre Eterno se idealiza o se observa de esa manera. Y eso se asemeja mucho a las relaciones de pareja. Al comienzo, cuando nosotros comenzamos una relación, o cuando comenzamos más bien en ese momento de conquista, uno ve a esa persona casi que inalcanzable, ¿cierto? Primeramente,
cuando uno le gusta muchísimo a esa persona, el hombre o la mujer, entonces uno lo ve allá como perfecto, como que no tiene errores, ¿sí? Entonces a todos nos ha pasado como que, yo no sé si ustedes han escuchado y en su país lo han visto, y lo han escuchado el término de que tú estás enamorada del amor, tú no lo amas, tú estás enamorada del amor, que es diferente. Y a veces eso nos pasa en el Evangelio. Y uno muchas veces piensa que no puede llegar a ser un apóstol Pablo, un apóstol Pedro, o a llegar a ese crecimiento espiritual del Señor Salvador. Y ahí rompe cualquier paradigma. Él me dice, mire, ustedes van a ser más grandes. A mí no me idealicen porque yo estoy en ustedes y ustedes conmigo y yo con el Padre, y esa es la esperanza y podemos hacer absolutamente todo. Miremos en la carta del apóstol Santiago 5:17, que nos habla el Señor allí. Pues tengo ya las referencias para poder ser más rápida, pero pues igual ustedes lo escriben y después lo detallan. En el apóstol Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y muchas veces uno dice, no, eso pasó allá en el pasado, y eso les abrió el santo varón Moisés el mar, y el Padre tenía un contacto directo y hablaba con él. Entonces cuando uno empieza a idealizar a estos santos varones, pierde la fe porque uno le parece que es inalcanzable. Entonces quiero en esta hora que recordemos que el que hace toda la obra es Él, y que nosotros somos sencillamente vasos, y que yo no puedo transformar la vida de ninguno. Lo hace la palabra, y nosotros como evangelistas no podemos ni idealizarme a mí, ni idealizar a la persona a la que estoy hablando, que ya tiene que hablar, tiene que comportarse, tiene que cambiar, tiene que vestirse, porque esa es una idealización mía y una perfección mía. El Rey de Reyes y Señor de Señores perfecciona la obra. El negocio es de Él y yo, únicamente. Y la palabra es la que puede llegar y transformar esa vida. Entonces pasa algo, mis amados hermanos, cuando yo dejo de idealizarme e idealizar al creyente, y ahorita vamos a idealizar al pastor o al que nos lidera. Yo me quito un peso de encima grandísimo, porque ya entiendo que la obra no es mía, que eso que yo quiero, de pronto el Padre no lo quiere con esa persona porque tiene un lugar en el cuerpo del Señor Jesucristo, y yo no puedo determinar qué posición esa persona va a tener. ¿Quién hace la obra? El Padre, que es la palabra, y esto está confirmado en el apóstol Juan, donde dice que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, es Dios. Entonces no idealicemos las cosas. Vamos por favor al santo apóstol Pablo a los Romanos 12:3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿dónde cabe esa idealización? Entonces, hay una persona que es muy elocuente, hay una persona que tiene una voz maravillosa, que alaba al Señor grandemente. Hay otras personas que están entradas a la oración y pueden durar muchísimo tiempo orando, y eso es maravilloso. Ese don es muy hermoso. Entonces, nosotros queremos llegar a ser ese, y entonces me idealizo con eso, con ese miembro del cuerpo del Señor, y yo quiero ser todo, y no hago nada, no me enfoco al propósito que mi Padre quiere en mí. Entonces, nosotros continuamos, hay una clase muy linda que la vamos a ver, que se llama Dios. Tú eres una huella digital de Dios, único e irreemplazable. Esa es una palabra linda y vamos a verla más adelante, y tiene que ver con esa parte de la idealización. Entonces, cuando nosotros llegamos al matrimonio y ya veo la realidad de la persona, entonces yo despierto y ya veo la persona como es, y no me agrada,
muchas de las cosas. Y ahí entra la confrontación y empiezo a bajarme de esa idealización en la que él no es la persona ideal que yo estaba imaginando, sino que es una persona normal. Y así mismo tenemos que ver a estos santos varones que tuvieron miedo, que nuestro Señor Salvador tuvo miedo. Él estuvo tanto así que habla, y todos lo sabemos, que habla con su Padre y dice, si pudiera de mí, pasa de mí este momento, pasa de mí este cáliz, porque sintió miedo, y tanto miedo que sudó gotas de agua con sangre. Entonces tenemos que entender que nuestro Señor Salvador, que todos estos santos varones tuvieron nuestros temores, tuvieron nuestros miedos, tuvieron el temor de defraudar, porque a veces no hablamos con otra persona, es por decir, de pronto, yo puedo estar actuando de pronto como no es, entonces yo mejor no le hablo para evitar cosas y no me hago más deudor, porque es una verdad, cuando uno habla se convierte en deudor, porque uno tiene que cumplir lo que habla. Y ya hablamos de eso, que no queremos ser llamados pequeños en el reino de los cielos, sino grandes. Vamos a mirar también en el apóstol en el apóstol Pablo a los romanos. Bueno, estamos aquí en el 12:3. Entonces no puedo hacerme una más alta expectativa de mí ni del creyente. Hay otro aspecto, mis amados, y es respecto a la idealización con el pastor. Yo no puedo pensar, y eso para nosotros, y también tenemos que transmitirlo a la persona, el trato es tuyo con el negocio es tuyo con tu Padre, con tu Padre eterno. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos y nuestra vista a un pastor, a un ser, Él nos va a defraudar. En cualquier momento, en cualquier lugar, en algún momento que se salió de su ropa, en el momento de que aquel pastor, que de pronto era también ungido del Espíritu Santo, ¿sí? Y de pronto fue tocado en el adulterio, porque la prueba es más dura y más dura los que están en la parte en los que están liderando, en la parte de los que tienen más altura. Entonces son blanco fácil para el contradictor, blanco fácil porque salieron y pasaron de un nivel del mundo a un nivel espiritual. Entonces ese es el que más va a atacar el contradictor. Cuando nosotros entendemos que nuestros pastores, que nuestros líderes son los que más son probados, más son tentados, entonces ahí se cumple la palabra del apóstol Pablo, que dice que nuestras oraciones, tengamos muchas oraciones por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, porque cuando el pastor se equivoca, nosotros nos confrontamos y hay un movimiento en nosotros espiritual, que esa persona que para mí era tan importante tuvo un error. Entonces cuando yo tengo la mira puesta en el que todo lo puede, el que nunca defrauda, el que nunca te va a dejar solo, porque también idealizamos que el pastor nunca puede estar triste, se puede equivocar, nunca puede darle enojo porque ya no es perfecto. Otro tema, otra clase que vamos a hablar de la perfección. Entonces ya me defraudé y lo que dice el mundo, no, yo me voy de esa iglesia porque no, allá no, ¿sí? Entonces la iglesia no se puede uno salir de la iglesia porque ya si es parte del cuerpo del Señor, entonces no era. Entonces la idealización es muy, muy importante. ¿Qué pasa? Cuando uno ve algo inalcanzable se pierde objetividad. No puedo ser objetivo porque no estoy viendo a la persona que está al frente mío. Cuando tú hablas con un alma, no la idealices. No pienses que tiene que hablar como tú, moverse como tú, creer como tú, orar como tú, porque a veces uno piensa de que no, como yo oro 3 horas, ¿por qué no se levanta a las 3 de la mañana a orar? Pues es que tú lo haces, Sara, pero es que tú no puedes obligar a la otra persona, no la idealices porque el trato y la formación la va a dar él, y él va a dar a la medida de la condición de la persona. No podemos tener un más alto concepto de nosotros mismos. A veces nosotros estamos en un punto espiritual que hemos pasado años para lograr ese punto y queremos que una persona que viene bebé en la fe ya haga cosas que nosotros en tantos años no hicimos. Entonces esa es una de las partes importantes que nosotros como evangelistas y transmisores de esta palabra tenemos que tener muy, muy claro. Entonces leo la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo 3, de 3 al 9, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído y según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Entonces ahí, mis santos, nos damos cuenta que realmente nosotros no podemos formar nada, sencillamente nosotros trazamos la palabra de Él es el que hace la obra, Él es el que puede instituir y formar a ese ser, a esa alma, a esa tierra, la puede nutrir. Entonces de pronto yo puedo hablarle a un ser, de pronto la otra persona le llega más, la constituye más, de pronto el pastor a donde nosotros lo llevemos, pero el alma no podemos decir es que esa alma es mía o el alma la lleve yo. El alma no la podemos llevar nosotros. El que la puede realmente llevar y sostener y abrigar es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros siervos inútiles, que dice uno de los santos evangelistas, yo soy Dion, lo dice, siervo inútil, soy yo. Entonces nosotros somos vasos sencillamente para su gloria, para su honra. Espero que esta charla te haya servido. Realmente la idealización no nos sirve, no podemos decirle a una persona que hable, que se mueva, que se ría, que se siente como yo lo hago, porque la obra la hace el Señor. Él es el que puede convencer a esa alma. Nosotros sencillamente cumplimos con hablar lo de la salvación, del arrepentimiento, y si la persona empieza a demandar más, empezamos a darle más, como un bebecito. Y el Señor lo hará. Él lo hará. Entonces, paz, gracia y misericordia para todos mis santos. Los amo mucho. Espero que esto sea de fortalecimiento para todos, que sea de pronto una nueva luz. Recordemos que nosotros somos los que más nos exigimos a nosotros mismos. Queremos de pronto llegar a hacer algo, pero sabemos que el Padre ya nos tiene con un propósito específico y vamos a cumplir con ese propósito porque sabemos que estamos de su mano. Los amo mucho en el Señor, paz, gracia y misericordia. Recuerden, por favor, mis amados, si les agrada esta charla, darle un like, una manito arriba, dejarme sus comentarios si tienen alguna pregunta, algún tema que quisiéramos abordar, por favor me lo dejan. Y también pues que si quieren se suscriben y le colocan campanita para cuando yo suba una nueva clase, entonces les avise a ustedes que ya está disponible para que la puedan visualizar. Entonces, paz, gracia y misericordia. Chao.